4:22 de la tarde, profe. Y durante el caso de hoy estaremos conversando sobre la apertura de los Juegos Olímpicos 2024. Y es que el Comité Olímpico Internacional anunció que los atletas rusos y bielorrusos no desfilarán en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en París de este año. Bueno, y para darnos contexto sobre este tema, nuestra productora Daniela Pérez ha elaborado un material informativo. Escuchemos la voz de Daniela. Los atletas rusos y bielorrusos que sean admitidos para competir bajo bandera neutral en los Juegos Olímpicos no participarán en el desfile en barcos por el río Sena junto al resto de delegaciones durante la ceremonia de apertura el 26 de julio. Así lo indicó James McLeod, director de Solidaridad Olímpica y de Relaciones con los Comités Nacionales del Comité Olímpico Internacional. Escuchemos. Las ceremonias de París fueron discutidas por la Junta Ejecutiva del COI y se establecieron los siguientes principios. Los AIN no participarán del desfile de delegaciones durante la ceremonia de inauguración, ya que son atletas individuales, pero habrá una oportunidad para que puedan vivir el evento. Cabe mencionar que el Comité Paralímpico Internacional, a principios de este mes, tomó medidas en el mismo sentido, excluyendo los podios de los deportistas individuales neutrales de su medallero oficial. El martes 19 de marzo, la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional aprobó además que en caso de que estos atletas rusos y bielorrusos logren un título olímpico, se utilice el himno de su país en una versión breve y sin letra. Una vez clasificados, los deportistas tendrán que superar el obstáculo de un comité de examen puesto en funcionamiento por el Comité Olímpico Internacional para validar su participación. En él se analizará especialmente que no hayan apoyado de manera activa la invasión rusa a Ucrania. La decisión sobre la ceremonia de clausura, que reúne tradicionalmente a los deportistas más que a las delegaciones con un protocolo menos estricto, se tomará más adelante. Pues muchísimas gracias a Daniela por darnos contexto para hablar de este tema, sobre todo con respecto a la postura del Comité Olímpico Internacional. Y ahora escuchemos la respuesta de María Zaharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, quien se pronunció tras la decisión que tomó el COI sobre los atletas rusos y bielorrusos en rechazo a la guerra de Rusia contra Ucrania. Las decisiones del Comité Olímpico Internacional son ilegítimas, injustas e inaceptables. Estamos indignados por las condiciones discriminatorias sin precedentes impuestas a los atletas rusos que compiten en estatus individual llamado neutral, que en esencia se ven obligados a renunciar a cualquier asociación, con su patria, su ciudadanía, su historia, su cultura, su gente. Bueno, pues para meternos ya en tema, recibimos a Umar Esa, quien es periodista especializada en deportes y en ciclo olímpico. Además es como una enciclopedia olímpica. Siempre es un gusto inmenso conversar contigo, Umar. Bienvenida a Puntos Cardinales. Un gusto estar con ustedes, Lila, profesor, encantada de compartir este espacio con ustedes. Bueno, esta relación entre deporte y política, que la gente cree que son cosas que están completamente divorciadas y no lo es tan así. ¿Qué impacto puede tener en estos Juegos Olímpicos la decisión que se ha tomado con respecto a los atletas rusos y bielorrusos, tomando en cuenta que Rusia tiene una tradición en Juegos Olímpicos de tener un medallero importante después de sus participaciones? Pues sí, obviamente el primer impacto que podemos notar se va a dar en el medallero porque va a ser una delegación mucho más pequeña que lo que acostumbra llevar Rusia o lo que acostumbró en su momento de mayor esplendor a llevar también la antigua Unión Soviética. Por ejemplo, por solamente comparar con la última justa donde estuvieron presentes los rusos, que por cierto no participaron tampoco como delegación de Rusia, sino delegación del Comité Olímpico Ruso, recordemos por aquellas Ujú. sanciones por el llamado dopaje de Estado, pero a esto podemos volver en otra ocasión. En Tokio 2020 hubo 330 atletas rusos clasificados y 104 atletas bielorrusos. En esta oportunidad, al día de hoy, hay 12 atletas de estos dos países que ya tienen cupo seguro y van a pasar luego a este comité de evaluación para saber si pueden o no
no participar, pero se espera que el total de rusos ronde los 50 y de bielorrusos los 20 y tantos. Obviamente una delegación muchísimo más pequeña, sin Ujú. equipos nacionales, porque la condición de atletas neutrales no solamente implica que no pueden participar con sus símbolos nacionales, con su himno, con sus colores, su bandera, sino que además no pueden tener la principal representación como país que puede tener un deportista, que es la adhesión o la participación como parte de su selección nacional. Los deportes de conjunto no entran dentro de las posibilidades o las condiciones de clasificación que se han fijado en esta oportunidad. A ver, Eumar, ¿y hay una medida parecida a esta en el pasado? ¿Alemania fue sancionada de alguna manera después de la Ujú. Segunda Guerra o de la Primera? ¿Hay algo similar a esto? Sí, hay algo similar y de hecho, profesor, muy, muy reciente. Podemos mencionar el caso del equipo olímpico, ya le voy a decir el nombre exacto, Participantes Olímpicos Independientes. Mm. Ese equipo que participó en los Juegos de Barcelona 92 estaba compuesto por atletas de lo que en ese momento era Yugoslavia, que era Mm. Serbia más Montenegro. Había una resolución de la ONU, la resolución 757, que prohibía la participación con representación nacional en eventos deportivos de lo que en ese momento quedaba de Yugoslavia, que había comenzado ya a desmembrarse. Y inicialmente, pues se consiguió esta posibilidad de que ellos participaran como un equipo olímpico independiente, desfilando bajo la bandera del Comité Olímpico Claro, Internacional. era la guerra de los Balcanes en ese Ujú. momento, ¿no? Claro, era la guerra de los Balcanes. Croacia y Eslovenia habían declarado ya su independencia, habían conseguido armar sus respectivos comités olímpicos nacionales y estaban por primera vez en mucho tiempo participando como delegaciones nacionales, pero lo que quedaba en ese momento de Yugoslavia no tenía perspectiva de participar, precisamente por esta resolución 757 de la ONU. Y el Comité Olímpico Internacional ideó esta fórmula muy, muy parecida a esta. Ellos no podían Mm. participar con deportes de conjunto. Incluso en aquella oportunidad Vlade Divac, que era pues un jugador emblemático de la selección yugoslava, poderosísima, de baloncesto, se quejó de la discriminación a la que él consideraba que los estaban No, sometiendo en aquella sometiendo. oportunidad, porque recordemos, pues Serbia era considerado como el gran agresor en esos años iniciales de la guerra de los Balcanes, que pues luego se convirtió pues lamentablemente en un desangradero de todos contra todos. Pero en ese Sí. Mm. momento Serbia, que era la cabeza de lo que quedaba de Yugoslavia, era el objeto de las sanciones. Y ellos, por ejemplo, tampoco pudieron participar en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. También participaron en condición de atletas neutrales. No se les contabilizaban las medallas dentro del medallero, que además fueron solo tres: una medalla de plata y, si no me equivoco, dos de bronce, todas en tiro deportivo. Ahora, Eumar, tenemos que hacer una pausa para escuchar algo de música del circuito de éxitos, pero al regreso me encantaría conversar contigo sobre deportes en específicos en los que esto cambia la aguja, mueve la aguja y las posiciones. ¿Y qué pasa con la vida de los atletas que no van a poder competir? Es decir, estamos hablando ya 4 años que ya se convierten en 8 entre un evento deportivo y otro. ¿Qué son 8 años en la vida de un atleta olímpico? 4:31, escuchamos música de éxitos. Al regreso seguimos conversando con la enciclopedia olímpica Eumar Esaa. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
El caso del día. En Puntos Cardinales. Y estamos de vuelta con Eumar Essa, periodista de deportes de France 24 y especialista en el ciclo olímpico, quien nos acompaña esta tarde para conversar sobre la participación de deportistas rusos en los Juegos de París del 2024. Y antes de escuchar música de éxitos, Eumar, te preguntaba por deportes en específico, en los que Rusia tiene reputación por la formación o la escuela que tiene de atletas en esas áreas, por lo general deportes en equipo, que no van a poder tener representación en estos Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son esos deportes en los que quizás la aguja sí varía y la competencia será completamente distinta con esa ausencia? Y por otra parte, ¿qué pasa con esos atletas y su preparación y su formación y su carrera cuando tienen que esperar 8 años entre un evento olímpico y otro? Bueno, te respondo primero esta última parte. Es pues prácticamente una carrera perdida. O sea, probablemente esos atletas que quedan excluidos en esta oportunidad están en este momento transitando el tope competitivo de sus respectivas carreras y pues faltar o perderse un evento que es cuatrienal, o sea, que no se Ujú. realiza anualmente como un campeonato del mundo de cualquier deporte o como un Grand Slam de tenis, que no tiene esa regularidad. Perderse los Juegos Olímpicos es prácticamente perderse el momento estelar de su carrera. Por supuesto que hemos visto casos de atletas sumamente longevos que han tenido posibilidad de participar en cualquier cantidad de eventos. Por ejemplo, ese caso increíble de esta atleta de gimnasia que estuvo en 8 Juegos Wow. Olímpicos, Chusovitina. Oksana Chusovitina, o Capitán Canadá, Ian Miller, que estuvo en 10 Juegos Olímpicos en ecuestre. Pero pues obviamente eso siempre va a depender de la naturaleza del deporte y muchos de los que se están perdiendo la cita olímpica en esta oportunidad muy probablemente se estén perdiendo de participar en unos Juegos Olímpicos en el mejor momento de su carrera. Pero ¿qué pasa? Ya tenemos unos cuantos años sin protagonismo de los atletas rusos, sin constancia competitiva, sin ver en qué forma deportiva están. Y sí hay deportes que cambian increíblemente el panorama Mm, sin estar los rusos. Por ejemplo, la gimnasia. claro, Exactamente. Eh, eso pensaba. Exactamente. Uno, por supuesto que uno se alegra muchísimo del protagonismo que está teniendo, por ejemplo, una atleta como Rebeca Andrade, la brasileña, porque es latinoamericana en la gimnasia, pero cabe preguntarse si ese protagonismo que ella está compartiendo en este momento con los atletas, con las atletas estadounidenses, sería el mismo si estuvieran, por ejemplo, las rusas en contienda. Exacto. Cosas que es inevitable, preguntas que es inevitable hacerse. En la natación, por ejemplo, hace pues un buen rato, recordemos que esta suspensión de los rusos de eventos internacionales lleva en algunos deportes casi 10 años. En el atletismo particularmente. Comenzó en 2014 cuando se detectó el llamado dopaje de Estado, que fue una Ujú. trama mediante la cual el Estado ponía al servicio, incluso al servicio del encubrimiento de esquemas de dopaje, incluso su sistema de seguridad. Sus agencias de seguridad participaban en el intercambio de muestras contaminadas por muestras que estuvieran Limpias. limpias y eso ocasionó que el atletismo ruso quedara, digamos, limitado a la condición que ya conocemos de atletas neutrales, atletas independientes que participan sin representación y luego de haber demostrado una serie de cosas en aquella oportunidad era que no, demostrar que por supuesto no habían participado en estos esquemas amparados por el Estado para el uso de sustancias de mejoramiento del rendimiento y por otro lado demostrar incluso que entrenaban fuera
de Rusia, que no estaban, digamos, bajo la égida de entrenadores o de federaciones deportivas rusas. Hay, por supuesto, deportes en los que ellos han podido seguir, han podido conservar su protagonismo. Es el caso, por ejemplo, de la esgrima, que los admitió recientemente, o el tenis, que nunca los dejó de admitirlos. Incluso ellos tienen, desde que se dictó inicialmente el veto a los atletas rusos y bielorrusos, inmediatamente la semana siguiente, después del inicio de la guerra de Ucrania, ellos igual pueden estar participando. Atletas como Daniil Medvedev, como Andrei Rublev, como Arina Sabalenka, que es bielorrusa, han estado en competencia y pues obviamente en este tipo de deportes digamos que no ha cambiado mucho el panorama. En la esgrima tampoco, pero pues obviamente hay otros, el voleibol, por ejemplo, donde la selección rusa solía ser pues gran protagonista, que vamos a ver un evento que se abre para otras perspectivas sin la presencia de los rusos. Bueno, imagínate. Muy interesante todo este panorama. Eumar Essah, periodista de France 24 y una verdadera especialista ¿Ves? Por eso te digo que en el cuando uno habla de ciclo Juegos olímpico. Olímpicos, uno llama a Eumar Essah y termina arrasando, se lleva oro, el medallero completo lo tiene Eumar, porque tiene además una memoria prodigiosa y Bueno, esto extraordinaria. se llama dominar una fuente de verdad, ¿no? De pe a pa. Ahora, este año va a tener muchísimo trabajo, así que estoy segura de que no es la primera ni última vez que vamos a estar conversando sobre todo estos Juegos Olímpicos que serán en junio este año 2024. Muchísimas gracias, Eumar. Como siempre, Muchísimas un gusto gracias. y un deleite escucharte hablar de Juegos Olímpicos. Bueno, y ahora vamos a... Muchas gracias, Eumar. Bueno, vamos a escuchar ahora Anybody's Seen My Baby de Rolling Stone.